Dios para las heridas. Y siempre nosotros miramos cosas, ¿cierto? A través de la palabra nosotros vamos a buscar un remedio para el dolor en el corazón, las heridas que sentimos, ¿cierto? Y es normal que nosotros nos sintamos en algún momento así, porque vivimos en un mundo que es imperfecto. Entonces, en un mundo imperfecto vamos a lastimar a alguien y alguna persona en algún momento también nos va a lastimar. Hay enfermedad, ¿cierto? Creo que el dolor más grande que uno puede sentir ni siquiera es el de una enfermedad, sino el que nos producen las personas. En los estudios que se encuentran, lo que motiva más el estrés en las personas son esas relaciones interpersonales afectadas, y en algún momento pueden producir un gozo muy grande, pero también en otro momento pueden repercutir en situaciones muy difíciles que nosotros los seres humanos sufrimos. Y es que nosotros, los seres humanos, siempre reaccionamos a las heridas que nos hacen de una manera a veces incorrecta. Entonces, cuando nosotros estamos mirando esta parte en las Sagradas Escrituras, cuando está expresando el salmista, entre ellos el Salmo 23, pero también en muchos de los salmos, nos damos cuenta que actuamos de la manera equivocada en muchas ocasiones cuando la gente nos hiere. ¿Qué debemos de hacer en el momento en que nosotros tenemos hacia nosotros mismos, por parte de personas, situaciones que nos tienden a lastimar? Y eso es como el tema que vamos a estar tratando en esta mañana. ¿Qué no hacer cuando yo estoy herido? ¿Qué no hacer cuando me ofenden? En este caso que estamos conviviendo tanto tiempo, las familias juntas en el hogar, y que vienen heridas y que uno nota que hay roces entre varias personas de la familia. ¿Qué hacer? ¿Cómo actuar en medio de estas circunstancias? Lo primero que uno tiene que mirar es no ignorar. ¿Por qué? Porque a veces intentamos manejar el dolor y lo que hacemos es fingir, aguantarnos, permitir que esa presión que está adentro se guarde. Y lo peor que puede hacer es que esa presión hay un momento en que va a salir, entonces vamos a explotar y vamos a afectar a otras personas. Entonces, no lo niegue. Si usted está herido, pues está herido. Y es algo que lo está sintiendo. No lo niegue. Eh, si estoy dolido, si yo tengo un problema, la negación es lo peor que uno puede hacer, porque uno puede decir que no, pero al sentirlo puede en algún momento venir un detonante, y es terrible. Entonces cuando uno dice, no me dolió. En mi infancia yo recuerdo que nos castigaban mucho nuestros padres, mi papá y mi mamá, y el castigo de ellos era juetazos, pues en esa época. No me dolió, entonces te voy a dar un juetazo. Deme dos. Bueno, le voy a dar dos. No, si quiere me da tres, o si quiere me da cinco, me da 10. Y yo recuerdo que en algún momento me dieron muchos juetazos, y nos daban juetazos, era uno para que no volviéramos a pedir correa. Pero en esa rebeldía, pues nos llegaron a dar con esa intensidad tan fuerte 10 juetazos. Y usted sabe que son 10 juetazos en ese momento. Entonces uno decía, no, a mí no me dolió. No, a mí no me dolió. Y supurando sangre porque nos pegaban con esos alambres de luz de calibre 12, calibre 14, con el alambre interno y el encauchetado por fuera. Eso era una cosa terrible. No se puede negar. El dolor uno no lo puede negar, ¿cierto? Tampoco uno decir que no, eso no me dolió tanto. Yo soy duro, yo soy fuerte. El dolor siempre nos va a afectar. Nunca vamos a ser tan fuertes para esto, ¿cierto? Y lo otro es, listo, no hay problema. Me la hizo. Yo ese clavo me lo saco. Yo esa circunstancia la voy a bregar. Entonces, esta es una situación difícil porque la herida está ahí. El problema no es que haya una herida. El problema es que no se solucione la herida. No se solucione el problema de la herida, ¿cierto? Hay gente que dice, el tiempo sana las heridas. No siempre.
no siempre el tiempo va a sanar las heridas, porque a medida que hay heridas que en vez de sanarla el tiempo, se vuelven peor. Una mala asistencia, y estoy hablando ya en lo físico, en una herida y hay una infección, la herida no va a sanar, la herida se va a infectar, el daño va a ser mayor y posiblemente uno pueda perder una parte de su cuerpo. Lo mismo sucede en la vida espiritual. Las heridas no van a sanar de esa manera. El Salmo 39 es una expresión de esas heridas no sanadas, ya hablando de heridas del alma, del corazón, y dice: enmudecí con silencio, me callé aún respecto de lo bueno, se agravó mi dolor, se enardeció mi corazón dentro de mí, y en mi meditación se encendió fuego, y así proferí con mi lengua. Entonces mire hasta dónde puede llegar un dolor que uno ha guardado y que lo único que va a hacer es engrandecer el sentimiento que estamos teniendo, engrandecer un sentimiento puede ser resentimiento, un sentimiento de venganza. No es quedarse callado, hay que hacer que esto salga y que la herida pueda ser cicatrizada, sanada y cicatrizada para yo poder pasar por ese momento que he tenido en mi vida. Entonces dejarlo para después no es la solución, el problema se va volviendo mucho más grande, y es factible que la herida se infecte y supure. Entonces no, es mejor que yo solucione el problema. Entonces no ignorar el problema que estoy teniendo con la persona que he chocado. Muy bien. En los matrimonios nosotros notamos que eso sucede mucho, el dolor que la esposa guarda y eso lo guarda y lo guarda y lo guarda, y cuando eso explota no hay solución, o también puede ser con un hijo, con el esposo. Muy bien. Lo otro que uno puede hacer es esconder el dolor. Mi crianza fue muy dura porque mi papá era un hombre que pensaba que entre más duro que un hombre era fuerte, que un hombre no lloraba. Entonces, si como hombre, en mi caso, yo lloraba, él me decía: te voy a traer una de las faldas de tu hermana. Entonces, porque los varones no lloran, el varón es aquel que enfrenta la situación. Mi papá era un hombre que estudiaba, que practicaba pesas, y era un hombre muy deportista. Entonces nos enseñaba a pelear y a boxear y a defendernos. Y yo recuerdo que en algún momento un muchacho mayor que yo, tenía 16 años él, yo tendría para 8 o 9 años, y el muchacho pues me pegó. Entonces yo me enfrenté a él, y el medio, pues claro, era mayor que yo y tenía más fuerza y más cosas, y yo llegué a la casa llorando y me dijo mi papá: oiga, aquí llegó esta, me comparo como esos bichitos chiquiticos con las mariquitas. Entonces dijo: aquí llegó este bichito chiquitico, pero no en el sentido del bichito, sino como haciéndome sentir en mi varonilidad. Entonces yo me sentí: y tenés que salir y enfrentarte a ese tal por cual. Y entonces me mandó para la calle, y aquí me voy a asomar desde la puerta, si al menos dele un guarapazo. Y yo: Dios mío. Y yo recuerdo que yo fui del hombre y estábamos junto a una reja de una ventana. No, pues yo no lo alcancé a tocar, creo que si mucho le habré mandado un puñito ahí, medio le pegó, pero él me cogió contra esa ventana y me reventó la cabeza. Y entonces cuando llegué a la casa, pues yo dije: si lloro me pega mi papá, y ese dolor tan tremendo. Entonces me quedé callado, y mi papá: este hijo mío es un varón, espere que crezca un poquito y se las cobra todas al tipo ese. Entonces yo era: ay Dios mío. Pero era la vida. Ya cuando yo era un joven, veía que alguien abusaba de alguien, entonces yo iba y compraba la pelea sencillamente por esa mala formación. Huir del dolor no es la solución, ¿cierto? Eh, Siempre nos dicen: no, si tú escapas eres una gallina. No. Eh, el dolor está ahí, hay que sentirlo, ¿cierto? Y uno tiene que expresarlo. Cuando yo siento dolor, debo de expresarlo. Y una de las expresiones que tienen desde la infancia que nosotros vamos a es llorar. En el caso del salmista David, dice: y dije, ¿quién me diese alas de paloma? Volaría yo y descansaría. Dice más adelante: me apresuraría a escapar. La naturaleza humana sería escapar, pero no hay nada mejor que enfrentar la situación. El huir no es la solución. Lo que nosotros tenemos que hacer es hacer las cosas
enfrentar la situación que estamos teniendo. Y hay formas de canalizar, hay buenas formas de canalizar, hay malas formas de canalizar. Si usted ve un edificio y lo edifican, y si lo edifican totalmente rígido, en un temblor se raja y se cae. El edificio tiene que tener ciertas vigas y ciertas formas en que si el edificio hay temblor y hay algo, pues pueda dilatarse y sencillamente la estructura como tal no se afecta y el edificio seguirá fuerte. Pues nosotros tenemos que aprender a buscar y canalizar nuestro dolor, y una de las cosas en canalizarlos pues es descansar en Dios, traer nuestra necesidad a Él, pero no solamente eso, ofrecer el perdón, pero no solamente tenerlo ahí, sino ir a la persona, organizar mi vida, organizar la situación, porque el sufrimiento más grande no es para la persona aún que ofende, el que ofende, ofende y se va. El que queda ofendido y guarda la ofensa un día, 2 días, una semana, un año, 1000 años, 10 años, 5 años, esa persona siempre va a tener esa herida ahí y va a supurar. Pero el que hizo el daño ni se dio cuenta que lo hizo, y si lo hizo en ese momento y se dio cuenta, pues la vida va a ser, y la otra persona es la que se va a llenar de ese dolor, le va a dar una úlcera de pensar en el otro y esos jugos gástricos moverse, y no ser así. Qué precioso cuando yo veo en las Sagradas Escrituras que el Señor me da oportunidad de acercarme, de tener ese medio de escape frente a esto. Hay muchas formas de escapar, sí. Formas negativas, sí. Por ejemplo, una persona en el escape, entonces se va y ve una película, se va para cine, consume alcohol, consume drogas, se divorcia. Pero el problema es que la misma persona seguirá teniendo las mismas dificultades y las va a enfrentar siempre, a querer salir corriendo, que me hablaron muy duro en el trabajo, entonces me voy a retirar, entonces tiene que retirarse de todos porque allí hay personas que van a chocar con ella en algún momento de la vida. Hay otros que dicen, no, una forma de escape es que yo coloco una colchoneta y le doy golpes a la colchoneta como si la colchoneta, y le pongo la imagen de la cara de la persona que me ha hecho tanto daño, como quien dice, le estoy hiriendo y canalizando todo esto de esta manera. No, no es la mejor manera. La mejor manera es el perdón. La mejor manera es entender todo lo que Dios ha hecho en nuestros corazones y poder entender que ese amor que es mayor y el perdón que Dios me ha dado es mayor a la reacción que yo puedo tener. Pues hay que huir eh, de, de, de esas cosas que no son a las que debería canalizar y debería enfrentar lo que debo de hacer. Entonces, esas cosas simplemente me van a distraer un instante, pero no son soluciones completas a mi necesidad. La solución a la necesidad va a comenzar cuando esté frente a frente a la situación para poder hacer lo que tenga que hacer en el momento indicado. Entonces, no es huir del dolor. Ahora, tampoco es entonces esconder el dolor, ¿cierto? No mostrar esto que yo estoy viviendo, sino que yo estoy ahí. Yo creo que si yo ignoro el dolor, ese dolor, voy a tener solución. No. Un ejemplo, una persona está teniendo un mal momento, de pronto le está subiendo fiebre, pero la persona está nueva en un empleo. Entonces la persona dice, no, pues si yo recién estoy en este empleo, me he pasado un periodo de prueba. Normalmente en la vida, yo sé que en este momento si alguien tiene fiebre ya lo confundimos con el virus que hay en el mundo, ¿cierto? Pero normalmente en la vida diaria, yo tengo un caso de hace unos años, que una persona empezó a sentir fiebre, pero para que no le echaran del trabajo, empezó a tomar analgésicos y la persona supuestamente se sentía mejor, enfrentaba el diario vivir, pero era un vendedor de un almacén en uno de los centros comerciales, y ellos trabajan de 6 de la mañana, de 8 de la mañana a 10, 11 de la noche, 9, 10, depende de la temporada, y esta persona empezó a tomar y la fiebre estaba manifestada, y la fiebre es señal de que hay una infección. La fiebre es señal de que algo está funcionando mal en mi cuerpo. Entonces sencillamente sube la temperatura, algo está pasando. Hay que revisar en dónde está el problema. Pero esta persona no lo hizo así, sino que tomó
Y a medida que pasaron los días, pues no funcionaba tan rápido y aumentó las dosis para calmar la fiebre. Pues quiero decirte que en un momento determinado en el lugar donde trabajaba la persona se desplomó y cuando la llevaron al médico había perdido una parte de su cuerpo porque sencillamente había una infección en una parte de su cuerpo y la fiebre estaba manifestando eso. Es cuando hay manifestaciones en una persona que se sale fácilmente de casillas, que estalla, que de un momento a otro hay una situación, algo está sucediendo. Si en tu vida suceden cosas así y no solucionas de inmediato y no empiezas a buscar la raíz del problema que tienes, esta situación te va a afectar. Entonces ese dolor hay que buscar, no lo escondas, no lo escondas. No digas, no, no se lo voy a decir a nadie, yo soy una persona aguantadora. No, no, colocar la imagen de que nada está pasando es como colocarse una máscara, ¿cierto? Esconder el dolor, entonces tener otras actitudes frente a estas situaciones. No, 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 porque estamos como jugando un juego donde decimos no pasa nada, ¿cierto? Y le decimos a la gente, no, no pasa nada. Yo creo que en tu vida está pasando algo. Ah, ¿te parece? A mí no me parece. Yo estoy muy bien. Algo está pasando. Sucede, sucede. Se da en los matrimonios, pues yo lo he visto en muchos matrimonios que el esposo decirle, ¿te pasa algo, mi amor? No pasa nada. O él también responde lo mismo. Hay una situación. El salmista lo estuvo diciendo en este salmo, ¿no? Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. O sea, algo hubo algo que lo puso frágil, hubo algo que lo enfermó y hubo algo que entonces él manifiesta que fue tremendo. La bendición fue cuando él encuentra en Dios y él puede confesar, en el caso de David, el pecado, y al confesar el pecado, él dice que no encubrí mi iniquidad, mi pecado te he declarado, y entonces en ese momento él experimenta la salud espiritual, la salud mental, experimenta libertad. Mire que a veces Jesús, para sanar las personas, tenía que perdonar el pecado. Significaba que había algo que llevaba a la persona a somatizar su enfermedad, y era el pecado que tenía. Entonces, cuando confesaba, todo lo que había salía y recibía la sanidad. A veces Dios puede sanar y Dios siempre puede sanar, pero la gente está esperando que Dios haga un milagro y sane, pero la herida queda ahí y la persona sigue enfermándose por ese lado. No, hay que sanar la raíz de la situación. En estos días que he estado trabajando más con con programas de resocialización o personas con necesidad de resocialización, hemos tenido que hacer que las personas vean. ¿Y qué es lo que las personas tienen que ver? Tienen que ver el desajuste emocional de dónde viene. No, que el problema es las sustancias. No son las sustancias. El problema son las drogas. No son las drogas. No, el problema mío es el alcohol. Si yo dejo el alcohol, me va bien con mi mujer, con mis hijos. Hay un desajuste emocional que lleva a las personas a consumir, que lleva a las personas a reaccionar de esa manera. Entonces hay que tratar primero el desajuste para hacerlo. Y en la vida espiritual exactamente hay que mirar de esta manera. Yo te invito a que miremos por allá en Santiago, en el capítulo 5 del libro de Santiago, en el verso 16, y vamos a tener algo que nos va a mostrar mucho más esta realidad. Y dice las Sagradas Escrituras, Santiago 5:16, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. La oración es hablar con Dios, es expresarle a Dios y es decirle, Señor, estoy frustrado, Señor, tengo rabia, Señor, tengo esta situación en mi vida. No la esconda, no la oculte, sáquela de su corazón. ¿Por qué? Porque este dolor, cuando yo lo saco, cuando comparto el dolor, cuando lo coloco delante del Señor, es una forma en que Dios va a empezar a obrar. Y no solamente el dolor, sino que el Señor va a mirar y me va a mostrar a mí si yo tengo parte de la responsabilidad frente a lo que estoy haciendo. Porque es que esa es la otra, que nosotros cometemos una situación, viene la respuesta de las demás personas que nos hieren y nosotros nos ofendemos porque esas personas nos hirieron, pero nosotros fuimos los primeros en hacer actos de ofensa. Entonces, a la medida que tú creces en la vida espiritual, vas a tener la capacidad, uno, de reconocer tu necesidad, dos, de reconocer tus errores, y tres,
claro, y al sentirme herido por otra persona, que fue una respuesta a mis actos, pero tal vez no son las mejores, yo tengo que actuar frente a esta situación. Todos, 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 en algún momento somos heridos, siempre seremos heridos. Mientras tengamos estamos en este cuerpo. Mire que aún en la parte física, así te cuides mucho, siempre va a haber una herida en tu mano, vas a rozar tu mano frente a un pedazo de madera que va a incrustarse en tu piel y va a tener que quitarse, va a haber una herida, una cortada, algo va a suceder. Todos los seres humanos vamos a experimentar en algún momento una situación de esas. Lo mismo sucede en lo espiritual, en la vida interna, en el hombre interior. Vamos a recibir heridas que otros nos van a dar, y en esas heridas que estamos recibiendo de otras personas tenemos que saber cómo reaccionar. Bien, lo otro que tenemos que mirar es que cuando nosotros hemos sentido algo que nos duele, viene la preocupación, ¿cierto? A veces intentamos no preocuparnos. Pues déjame decirte que cuando yo veo una circunstancia que me preocupa, voy a tener las herramientas en la mano en el momento que está ahí. Si yo no me preocupo, no voy a querer solucionar el problema. Ayer me sucede algo, y es que yo llego de hacer mis labores. Claro, yo llego con todo lo que me pongo y estoy para hacerlo. Cuando llego a mi casa, pues lo primero que hago es que en la puerta de la casa alcohol por todos lados, los zapatos me los quito afuera, hay un limpiador para mis zapatos también afuera. Pero cuando ya me estoy organizando, pues faltan unos víveres, y yo ya pues estoy en pico y placa, entonces yo puedo ir a la tienda a por unos víveres, y ya que llegué desde la calle, yo ya me había... No importa, está bien, otra vez toda la parafernalia y todo, y voy a la tienda. Pero como estamos, la gente nuestra ignora, a veces todos nosotros ignoramos la situación. Todo el mundo en la calle, aguardiente por todos lados, y estamos en ley seca. Y las autoridades, llegaron unos motorizados y vieron como 20 personas bebiendo y en una esquina, no les hicieron nada. Eran 20, eran solo 2 motorizados, y eran gente con caras que no eran... Si hubiera sido gente de buena cara, hasta se los llevan a todos. Pero como era gente con malas caras, en los motorizados eran 2 solos y no se iban a meter en líos. Pero entonces yo digo, Dios mío, y de los 20 tapabocas por ahí, 2. Entonces un vecino se me acerca y me dice, vecino, ¿y usted vio la acción? Y yo, aquí no hay que hacer, pero aquí es de cuidarnos cada uno. Entonces me decía, ¿cómo solucionamos esto? No, eso sí se soluciona cuando nos pase lo que pasó en Ecuador, o está pasando. ¿Por qué? Porque en Ecuador ya no hay Kama Suksi. Además quiero contarle, en el país en este momento han nombrado en algunas regiones del país unas juntas de médicos que determinan, hombre, hay 20 camas, hay 50 camas UCI, o sea, para gente con coronavirus, y hay 80 enfermos, pero hay 50. Entonces, esta junta determina quiénes van a recibir los respiradores, entonces, de los que necesitan respiradores, porque todos los enfermos, algunos van a necesitar. Entonces, ¿qué? Sencillamente, el más joven, el universitario, el que tiene más futuro, es que este tiene diabetes, tiene presión, no, ese no lo atiendan. A la mano de Dios y a la mano de Dios. Entonces, él me decía, ¿entonces qué hacemos? Yo, no, cuando estemos como en Ecuador, que hay 5 muertos en una cuadra y los sacan en una bolsa plástica, porque ellos tampoco los pueden enterrar hasta que pasen los servicios de salud, que así ha pasado. No sé si en este momento todavía está pasando, pero semanas atrás llegó a pasar eso. Entonces la gente allá sí se empezó a cuidar. Pues ¿quién no se va a empezar a cuidar cuando usted sale a la puerta y encuentra 5 muertos en la cuadra, o 3 o 2 o 1, descomponiéndose? Ahí sí la gente dice, ay, esta cosa sí es brava. Ay, sí se está muriendo. De verdad, esto sí se muere la gente, ¿cierto? Pues cuando uno mira eso, es diferente. Lo mismo te estoy diciendo en cuanto a esta parte. No, yo no me preocupo. No, eso no me va a hacer daño. No, no me va a afectar. Hay personas que están hoy en la calle porque en un momento de efervescencia y calor y de rabia tomaron malas decisiones y ya no tienen esposa e hijos, o esposo o hijos, o tomaron una decisión
que lo sacó de su empleo, que lo sacó del lugar donde tenían su protección, porque en un momento de rabia, tomar una decisión, en un momento de dolor, reaccionaron fuertemente, no fueron capaces de canalizar su dolor, de colocarlo en las manos del Señor, de morir a ellos mismos, y la soberbia les ha llevado a esta situación. Entonces sí tiene que haber preocupación. Cuando algo está sucediendo en mi vida, tengo que preocuparme, subir las alarmas. Debe haber la preocupación. La preocupación va a poder crear la necesidad de buscar de Dios. ¿Se acuerda que unas semanas atrás les decía que la Biblia dice que el que se acerque a Dios es necesario que crea en Él y que es necesario, dice el libro de Hebreos, ¿cierto? Que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan? Significa que la persona tiene que tener la necesidad de Dios, decir yo necesito de Dios. Nadie se va a acercar a Dios si su corazón no está totalmente dispuesto para que Dios obre en su vida. Y esa es la parte que nosotros hoy necesitamos entender. Entonces, las Sagradas Escrituras, por ejemplo, en Job, capítulo 5, versículo 2 dice, es cierto que al necio lo mata la ira y al codicioso lo consume la envidia. La preocupación nunca va a solucionar problemas, no va a sanar heridas, pero la preocupación frente a una situación que yo estoy viviendo, de solucionarla de la mejor manera en el tiempo establecido, va a hacer que nosotros solucionemos. La preocupación con guía hacia la solución. Entonces necesitamos entender que cuando hay un problema, detenernos. Si varias personas de tu casa te están diciendo que tienes un problema y tú te alteras y dices, vale, el problema son ustedes, da, ustedes 4 son el problema en esta casa y son 5. Deténgase y diga, hombre, todo el mundo, todo el de alrededor mío me está diciendo que yo tengo un problema y todos lo ven, pero yo no lo veo. ¿Quién es el del problema? Son 4 que ven y yo no lo veo. El problema no deben ser esos 4, el problema tiene que estar en ti. Ese es como empezar a mirar esa parte, porque no puedes ser sabio en tu propia opinión, te va a destruir. Te va a destruir, las personas que están alrededor tuyo no van a aguantar y va a llegar un momento donde tienen que actuar y la persona que va a perder eres tú, que no has querido la solución que se te puede estar planteando, ¿cierto? Muy bien. Y lo otro es no resentirnos, porque el resentimiento no nos va a ayudar. El resentimiento nos va a crear una barrera contra las personas o la persona contra la que yo estoy resentido, y es algo terrible porque nos volvemos amargados, enojados y hasta cínicos. Job capítulo 18 versículo 4 dice, oh, tú que me despedazas en tu furor. Y está hablando de la situación que él vivió con la situación que tenía en su vida, ¿cierto? Que el Señor permitió que perdiera todo y a lo último hasta su propio cuerpo adquiere esta problemática, esta sarna en su cuerpo, ¿cierto? Y él tiene que llegar hasta ese momento, pero no va viendo en el proceso de la vida de Job que él va a entender la gracia, el amor, la misericordia, la grandeza de Dios, y él al final de su vida puede reconocer y decir, hombre, yo había escuchado a Dios en una forma muy pequeña, pero a medida que en mi dolor me acerqué a Dios, Él se me engrandece, y Él dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. O sea, ahora de verdad conozco a un Dios que limpia, a un Dios que sana, a un Dios que obra, a un Dios que es mayor que la amargura, a un Dios que es mayor que ese veneno que me quiere destruir y destruir todo lo que está alrededor de mi vida. El resentimiento va a perpetuar el dolor en mí. Y ese evento que viví hace tanto tiempo lo voy a seguir viviendo. Cuando una persona es sana, es una persona que al recordar el momento de un dolor en su vida, lo recuerda como un testimonio y no siente heridas. Si tú recuerdas la relación con esa mujer o con ese hombre
y cuando la recuerdas como que se te sube la bilirrubina, pues decimos bilirrubina, tú sabes que no es bilirrubina, ¿cierto? Es la rabiecita esa, pues, digamos, y piensas en esa persona y uy, como que se te sube la temperatura, ay, no hay sanidad, no ha sanado tu vida. Dios debe obrar en ese momento de tu vida para que cuando la recuerdes, eso pase de largo. Y tú lo vas a vivir como un momento de superación tuyo. Y no lo vas a ver como esa situación que va a engrandecer el dolor en ti. Y cada que lo recuerdas, entonces se te dañó el día. Estás en una situación difícil, ¿cierto? Entonces, ¿qué hay que hacer frente a estas situaciones? Yo quisiera que volviéramos a ese Salmo 23, el verso 5, ¿cierto? Estamos estudiando el Salmo 23 como la sanidad de Dios para ciertas situaciones de nuestra vida, y en este momento pues lo estamos mirando para el momento de nuestras heridas. Salmo 23, y vamos a mirar solo el versículo 5 en el día de hoy, ¿cierto? Salmo 23, verso 25, el verso 5, que dice: aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. ¿Qué está diciendo él? Que en medio del angustiador nuestro, Dios nos adereza mesa. Yo le soy honesto, si una persona está resentida con otra y le sirven un banquete, la persona y la otra persona está ahí como para burlarse, y aquí estoy, jajaja. Sí, mira cómo te tengo, mira cómo te llevo. Entonces una persona dice, no quiero comer. ¿Por qué? No quiero comer. Ay, me frustró el día. Pero ¿qué tal si nosotros hemos recibido la sanidad y está el banquete servido y la otra persona ella se va a morir de la rabia, ¿qué sabe qué va a pasar? Yo no voy a sentir ni dolor, ni tampoco voy a sentir venganza, porque estoy disfrutando de lo que Dios me ha dado. Aderezas mesas delante de o en presencia de mis angustiadores. Ellos van a sufrir, yo no. Claro, hay una característica que David coloca y que deberíamos de mirar, que dice, unges mi cabeza con aceite. ¿Por qué David dice ahí que Dios adereza mesa y a pesar de que hayan angustiadores alrededor de mí y fuera de eso, unge mi cabeza con aceite? Porque en el rebaño de las ovejas había un momento donde las ovejas enloquecían. Entonces, cuando una oveja estaba enferma, el pastor se daba cuenta de la enfermedad de la oveja, porque la oveja empezaba a dañar otras ovejas. Entonces, ¿cómo hacer para que estas ovejas enfermas no dañen a las otras ovejas? El pastor sabía que en las ovejas había un animalito, un gusanito que se podía entrar por las fosas nasales o que se entraba por las orejas, y era un gusanito que entraba a la cabeza de la oveja y la enfermaba y la enloquecía. ¿Qué hacer con una oveja que está en esas condiciones? El pastor cogía aceite y echaba cantidad grande de aceite en la cabeza de la oveja y empezaba a apretar la cabeza de la oveja y a estirpar, si se podría decir así, a asesinar, a matar esos gusanos que estaban en la cabeza de la oveja y que la enloquecían. Y a medida que el pastor hacía este tratamiento durante varios días, la oveja iba sanando porque el gusano iba siendo estirpado de la cabeza de la oveja, y era el pastor el que estirpaba ese gusano de la cabeza de la oveja. El pastor sigue siendo Dios. David lo presenta como Dios. Y esos gusanos de rabia, esos gusanos de sentimientos que tenemos, Dios a través del aceite, que es la obra del Espíritu Santo, ¿cierto? En el pecador convence de pecado, de justicia y de juicio. En nosotros que hoy tenemos ya al Señor, el aceite del Señor va a hacer que la palabra entre, y la labor es que la palabra entra y el Espíritu Santo viene detrás obrando. Cuando les hablaba acerca de la siega, recuerdan que la palabra era la piedra del arado, pero que el aventador era el Espíritu Santo que quitaba lo malo de lo que se había pegado en
en el trigo y la paja, entonces eso se iba. Pues lo mismo hace en el caso de la obra de Dios en nuestras vidas. La palabra va a obrar, Cristo a través de la palabra, por ejemplo, en este instante está haciéndonos ver la necesidad de ser extirpado todo dolor, todo aquello que tenemos, pero la obra real no la voy a hacer como pastor al transmitir la palabra. Pero el Espíritu Santo está obrando en este momento y el Espíritu Santo te está diciendo: es necesario que de tu vida sea arrancada toda raíz de amargura, que de tu vida tenga que fluir en esta hora el perdón hacia esa persona, así tú creas que no eres capaz de perdonarla, pero la obra del Espíritu Santo es guiarte para que entienda la obra que Él quiere hacer a través de esto. Y todo esto es un simbolismo bíblico que nos hace entender cómo Dios sana nuestros dolores. Entonces hoy, en este instante, tienes que entrar a esta dimensión y permitir al Señor varias cosas. La primera, tienes que permitir que Jesús salde tu cuenta. No busques represalias, no busques venganza, no te desquites lastimando a otras personas, no. Debes confiar en el Señor, debes entregarle esa vida, esa persona o esa circunstancia al Señor para que se cumpla esa palabra que dice: aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Qué bendición. En el caso de las ovejas, pues ellas tenían muchos enemigos. Estaban los lobos, los coyotes, los osos, las serpientes, hasta los animales más pequeños como las garrapatas. Las ovejas tienen muy pocas defensas, ellas no se pueden defender, no tienen dientes filosos, no tienen garras, no pueden patear, no pueden correr rápido, son muy indefensas, no saben hacer nada, necesitan del cuidado del pastor. Y qué bueno que tenemos un pastor que ha encontrado una tierra buena, un lugar donde pueden estar como una especie de meseta, donde pueden estar las ovejas, puede guiarnos a un pasto totalmente verde. El pastor tiene la capacidad de ahuyentar por nosotros a nuestros enemigos. Muy bien. Y nos trae y nos proporciona momentos tan especiales como los que en esta mañana nos ofrece el buen pastor. En Romanos capítulo 12 nos dice la Biblia también que no podemos buscar pagarle a nadie mal por mal. Hay que dejar que Dios trate con quien nos hiere. No, dice la Biblia, no paguéis a nadie mal por mal, no os venguéis los unos vosotros mismos, amados míos, y no dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces, qué especial que nosotros tenemos a Dios, que Él ha visto todo lo que ha sucedido alrededor de nuestras vidas. No hay nada que se oculte de Dios y Él va a obrar. No puedo decirte que Dios va a obrar vengándose por nosotros, porque el deseo de Dios es sanar la humanidad. Y esa persona que te hirió es una persona que necesita del amor de Dios. O es posible que Dios trate con esa persona y ella encuentre el amor de Dios. Perdón. Que esa persona encuentre el amor de Dios como tú y yo lo hemos encontrado. Y que posiblemente, así como nosotros en el pasado pudimos herir a alguien, esa persona pueda darse cuenta que hirió a alguien y pueda pedir perdón. No esperes que esa persona te pida perdón para perdonarla. Debes de perdonarle antes. Y recuerda que el Señor en su palabra muestra eso, ¿cierto? El Señor nos perdonó siendo nosotros los agresores ante Él. Nosotros aprenderemos como Jesús a perdonar siendo que otros nos han agredido, y el perdón que brindamos posiblemente aún acerque a las personas a los caminos de Dios. Hoy en día la venganza lastimosamente se ha convertido en un negocio, porque muchas personas lastimosamente teniendo esto alimentan el dolor. Aún las películas que la gente ve en televisión, yo ayer estaba en un lugar y una de las muchachas que está comenzando en el Señor veía que había un hombre malo en una película
Y entonces decía, matalo, matalo, dale duro. Y yo la miraba, yo, uy, pero ahorita vas para el grupo de oración. ¿Qué pasó? Ay, no, no, es que ay, es que ahí es tan malo. Pero ese malo posiblemente sea yo. Todos nosotros lastimamos. Es cuando nos lastiman, esa persona que lastima, es factible que ha sido una persona que ha sido también lastimada. Si tú has sido lastimado y no has sido sanado en Dios, tú eres un lastimador. Y así como esa persona te hirió a ti, tú vas a herir a otras personas. A los 14 años, en la casa de unos familiares míos, no, yo creo que fue muy jovencito, más, como a los 10 años, 9, 10 años, yo recuerdo que yo tuve la primer borrachera de mi vida. Era un peladito, sí, 9, 10 años. Y yo vomitaba y todo, y eso era una locura. Y lo más tremendo es que cuando yo reacciono, era muy niño, pero reacciono, digo, Dios mío, detesto que mi papá es un alcohólico. Y yo terminé bebiendo igual a mi papá. Yo resulté siendo un imitador. Un hijo de un alcohólico es factible que termine siendo alcohólico. Un hijo de un abusador podrá terminar siendo un abusador. Y esta persona necesita tanto amor como el amor que necesitan los que son abusados, que posiblemente, si no encuentren el perdón en Dios, terminarán siendo abusadores. ¿Cuánto necesitamos hoy nosotros de Dios? En lugares donde he trabajado y trabajo con personas lastimadas, me he dado cuenta que son callosas. El término callosidad, perdón, es una persona que encuentra placer humillando personas más débiles que ella. Personas que han sido ofendidas por gente que como que en algún momento les gobernaron, les dominaron, y estos van a intentar satisfacerse haciendo lo mismo con personas más pequeñas en su perfil que ellos pueden controlar. A veces esas personas dominadas son nuestros hijos. Nosotros gozar, sentir placer al hacer sentirle dolor a alguien que amamos, que qué duro, ¿cierto? Es la relación del ser humano. Y es lo que Dios a través de las Sagradas Escrituras quiere que entendamos, para que aprendamos a transmitir el amor de Dios a otros. Es lo que nosotros necesitamos hoy, es aprender a perdonar. ¿Por qué nosotros debemos perdonar? Uno, cuando yo experimento el perdón de Dios, ¿cierto? Yo también puedo perdonar a otros. Dos, cuando yo tengo resentimiento, yo me siento miserable. Tres, usted va a necesitar más perdón hacia el futuro. Miren, por allá el Señor Jesucristo estábamos estudiando Mateo 5:7, ¿no? Y decía, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Entonces los que no son misericordiosos, miramos la contra, esta enseñanza de Jesús en las bienaventuranzas al revés. Entonces dice, bienaventurados los misericordiosos. Entonces no digamos bienaventurados, sino bajo maldición, los que no son misericordiosos, porque ellos no alcanzarán misericordia. Ay, no. No, yo prefiero que se aplique en mí, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán la misericordia. En la medida que yo perdono a otros, Dios me perdona. Y recuerda el Padre Nuestro en Mateo capítulo 6, ¿no? Que dice, Señor, perdóname de la misma manera, igualito que como yo perdono a otros. Ay, entonces si tú no perdonas, ¿qué? Entonces Dios tampoco te puede perdonar, ¿cierto? Entre más busques la venganza, más lastimado vas a salir. Entonces, la segunda cosa que quiero decirte en esta hora es que tienes que permitir que Jesús sane tus heridas. Por eso dice, unges mi cabeza con aceite. Muy bien. Para suavizar, colocan el aceite sobre nuestra cabeza. Estoy hablando de las ovejas, como las ovejas literalmente hablando. Para suavizar, para sanar,
Dios obra eso y, y es que es muy horrible. Te contaba que ese gusanito que se mete por la nariz o por las orejas de las ovejas, pero recuerde que ese gusanito, ¿cómo hace para llegar ahí? A través de las moscas. Y es cosa tremenda. En el verano, especialmente en estas tierras donde estaba David, en Palestina, hay muchas moscas, muchas. Y esos huevecitos que ellas colocan en la nariz o en las orejas, esas larvas son las que enloquecen a las ovejas. Entonces ahí es donde uno va a ver estas ovejas golpeándose, ni siquiera a veces golpeando otras, en algún momento golpeándose contra las rocas, porque las tienen locas las moscas y ellas son indefensas frente a otras. Pequeñitas. Vaya, qué asombroso. Que las cosas que más nos dañan en la vida son las pequeñas. Jesús las comparó con pequeñas zorras al hablar de los viñedos, ¿no? Que son las que echan a perder los grandes viñedos, ¿cierto? Entonces, ese aceite que el pastor va a untar, a veces lo mezclaban con azufre, es la unción a la cabeza de las ovejas para repeler los insectos. Nuestro buen pastor dice, yo me encargo, deja que yo me encargue de las irritaciones y de lo que irrita tu vida. Yo mismo quiero obrar y colocar en ti este ungüento. Qué bien, como Dios suaviza nuestras vidas. Señor, gracias por ungir nuestra cabeza con aceite, por ungir nuestras heridas. El Salmo 143, 47:3 habla, hablando el mismo salmista, nos está diciendo algo muy especial y es que él dice, él, hablando del Señor, sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Y dice, él no solamente viene a obrar en nosotros, sino que Él hace todo el trabajo de reparar el daño que nosotros hemos sufrido. Y estamos hablándolo en la parte espiritual. Cuando perdonamos a alguien que nos lastima, nosotros haremos desaparecer el dolor. Cuando una herida que yo he sufrido, una quemadura que yo he recibido, tiene la acción sanadora, tal vez van a retirar un parte de mi dermis, de la piel, en la parte externa, hay un gran dolor. Pero después de que retiran toda ella y vienen los ungüentos y viene todo lo necesario, voy a ver una nueva piel. Dios quiere colocar un nuevo corazón. Solo Dios lo puede hacer. Él perdonó nuestros pecados. Los pecados nuestros tenemos que aprenderlos a ver cómo eran delante de Dios. Terribles. Y si Dios fue capaz de perdonar nuestras vidas y de sacarnos de la consecuencia de nuestras vidas del infierno, ¿cómo no seremos capaces de sacar a otras personas del infierno? Qué bueno cuando nosotros podamos entender que esas heridas que nosotros sufrimos, ¿qué hacer cuando sufro una herida? Me mochó el brazo. Hombre, me hice una gran herida en el brazo. Imagínense esa herida, no, pues, horrible. Mejor me mocho el brazo y me quito el dolor. Vaya, pregúntele a los que han sido amputados si eso quitó el dolor. Yo tengo un amputado cercano en estos días y ¿sabe qué hace? A veces se ha caído porque él piensa que va a andar con él, está recién amputado, entonces él cree que tiene el pie y a veces lo vi uno haciendo así, ¿qué está haciendo? Rascándome, pero ahí no hay pie, ya te lo quitaron, ay, yo siento que me rasca por allá abajo. Es algo que uno tiene que entender es, no puedo al ser herido amputarme parte de mi cuerpo. Mucho cuidado, porque muchas veces la solución es, la cura es peor que la enfermedad. Entonces a veces la cura es el divorcio, la cura es rechazar a nuestros seres queridos. Ayer hablaba con alguien y le decía, ¿qué piensas mañana
que es un día en que la gente tiene cariños hacia tu padre. Yo conozco la situación de esta persona, porque esta persona le echa la culpa de todas sus eh, situaciones a su papá. Y esa persona me decía, mañana no me recuerde a ese viejo, no sé qué. Ay, qué duro para ti. ¿Por qué? Porque estás haciéndote daño. Eres parte, es más, cuando me habla de su padre, se le sube la bilirrubina, aunque seamos ahora, pues no es bilirrubina, se enoja. Y entonces yo le decía, y entonces necesitas aprender a convivir con esto y entender que tu padre es un ser humano con tantos errores o tal vez menos de los que tú tienes. No es fácil. Dios sana. Humanamente es imposible. Tiene que ser Dios el que sane el corazón nuestro, el que sane nuestras vidas, el que restaure. Y restaurar toma partes. Es mejor construir una casa de cero que restaurar una casa que ya tiene problemas en toda la parte estructural, ¿cierto? Hay que volver a mirar la parte estructural, retomarla. Sale más caro, ¿sabías que es más caro reconstruir? Es más caro, por ejemplo, reconstruir una obra de arte, es más caro una casa repotencializarla, es más caro, es más caro. A veces es más fácil arrancar de cero. Una vida toma tiempo. Tú estás tomando tiempo en las manos de Dios. Hoy estás tomando más tiempo en tu vida. Un niño, dice la Sagrada Escritura, que si yo instruyo al niño en el camino, cuando es viejo, no se apartará de Dios, y esas bases le guiarán en la vida. Nosotros estamos como el árbol torcido no se endereza. Dios puede hacer milagros, solo Dios, solo Dios. Entonces, al sanar las heridas, ¿cierto? Al vendar nuestras heridas, el Señor Jesucristo va a hacer muchas cosas especiales. Dios, dentro del proceso que está haciendo, va a usar la comunión. Cuando yo me uno con otros hermanos en la fe, voy a encontrar el apoyo, porque voy a encontrar hermanos en la fe, pero también van a ser mis hermanos en el dolor, y con mis hermanos en la fe voy a aprender a tener apoyo emocional. Comparto con ellos la fe del Evangelio, y por eso no necesito aislarme. A mí me ha dado dolor en este tiempo de pandemia, porque muchos hermanos unos hermanos de la iglesia, perdimos todo contacto con ellos, no llamadas, es más, algunos hermanos hasta se aíslan. Lo peor que puede hacer uno es aislarse. Otra de las herramientas sería la segunda. La primera es la comunión, la segunda es la necesidad de orar. Y cuando yo hago parte de una comunidad cristiana, pues oramos los unos por los otros. Y cuando yo estoy lastimado, necesito aprender a hablar con Dios. Otros van a interceder por mí. En medio de la oración, desahóguese. Mire los salmos, y los salmos muestran a un David que se sentía débil, a veces se sentía como que iba a traspasar los cielos con la gloria de Dios que sentía en su corazón, y a ratos pensaba que estaba viviendo en el mismo infierno. Los momentos que nosotros tenemos en la vida. El tiempo de adoración. Adora a Dios en tu casa. Canta a Dios. ¿Por qué transmitimos los tiempos de adoración de la iglesia y no ponemos músicos tan espectaculares como los que ve uno por internet? Porque son nuestro grupo de alabanza con los que nosotros siempre nos acercamos en la iglesia a Dios. Y aunque no somos los más espectaculares, no somos los músicos aquellos, pero somos con los que siempre nos relacionamos, y cuando nosotros como músicos y la iglesia nos unimos a adorar a Dios juntos, y la gente conoce mi lucha, mi necesidad como músico, como persona, que convivo y que puedo adorar a Dios en esos niveles, la iglesia siente esa satisfacción de mi hermano que ha pasado por el dolor, verlo al frente, alabando y glorificando a Dios. Por eso la alabanza que hacemos por live los domingos, me prefiero que la hagamos nosotros y no subir de internet a otras personas que ni conocemos. No conocemos su experiencia, no hacen parte
del cuerpo pequeño de la iglesia local, por eso lo hacemos con la iglesia local. Dios usa esa adoración. Y en la administración yo me he sentido ministrado muchas veces por las personas que están conmigo en el grupo de alabanza, la hermana Ángela, mi propia esposa. Yo recuerdo un momento que estábamos en un momento de quebrantamiento delante de Dios, y yo conocía la vida de los muchachos que tocaban, y vi a una de las hermanas que estaba pasando una situación en su hogar con su esposo muy difícil, y la vi totalmente quebrantada delante de Dios. Y la alabanza era linda, todo estaba bonito, pero realmente en ese momento Dios tocó mi corazón cuando la vi, y yo lloraba y lloraba y lloraba, pero yo no lloraba por mí, yo lloraba por ver la gloria de Dios en la adoración, y porque la canción que estábamos cantando en el momento no era mi situación, era la de mi hermana que yo amo y que he visto pasar su dolor y verle ese descanso en el Señor. Y yo también sentí sanidad en mi propio cuerpo viendo la situación de mi hermano. Por eso la adoración de la comunidad y la vida de los músicos como parte y esencia de una comunidad es tan importante en la adoración y la alabanza. Y Dios también ha de usar ya en la iglesia, los ministerios de la iglesia, para nosotros unos con otros ayudarnos. Hierro con hierro se aguza, dice las palabras. Qué bendición. Que me dice mi hermano Anwar: yo no me he aislado, soy de pocas palabras. No, Anwar, tú no te has aislado, no te hemos notado aislado. Pero sí, hay personas que se han aislado de todo, que no comunican. A ti siempre te vemos en las transmisiones y siempre estamos charlando. Nos hablamos de personas que sí se han aislado en el dolor, y ha sido difícil unirlas al cuerpo de Cristo para que la sinergia que tenemos como cuerpo de Cristo nos una, ¿no? Entonces tú eres parte, alma. Ay, nosotros en medio del dolor tenemos que entender que hay varios momentos en la sanidad de Dios. En la sanidad hay un momento donde hay que esperar en Dios. David le dice al Señor: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de adorarle, alabarle, salvación mía y Dios mío. Y lo otro que tenemos que entender es que Dios va a estar obrando, va a estar sanando. Es un proceso que Él va a tomar tiempo, pero que lo va a tomar y debe tomarlo. Y sigue lo otro, y es que a pesar de ser sanos hay cicatrices. Yo tengo cicatrices. Ya alguna vez he mostrado algunas que tengo en mi cuerpo. Esta cicatriz fue aquí y ya va por aquí. Ya ha pasado el tiempo. Hacía días que no me la detallaba. Era aquí, ya está aquí. Esta fue en mi infancia, pasó, ya está, ya ha corrido. Se ha engrosado con los años, se ha movido. Y yo veo esta cicatriz y digo: claro, me acuerdo, esto fue una brea que me quemó hasta... Y me quedé callado porque había que ser un varón, según eso. Y mientras callé, la brea seguía comiendo y comiendo. Cuando mi madre lo ve, arranca, ya estaba dura, pegada, y me hizo un hueco que me llenó después con las cosas de las señoras, panela y no sé qué mal hecho eso, y sanó el hueco. No hubiera sido tan profunda esta herida si yo hubiera gritado y pedido ayuda, pero como los varones no lloraban, hizo una herida más grande. Pero aquí la tengo, mi recuerdo, no me duele ya, no siento nada por ella. Ahí está. Tengo otra herida aquí en mi mano, hace muchos años me la hice, y fue cuando estaba aprendiendo a tallar y raspé el hueso. Eso florió, eso se vio horrible. Me salió mucha sangre, me desmayé, casi me desmayé en el momento por ver tanta sangre y el dolor. Ahí tengo, y yo recuerdo, sí, cuando vaya a tallar, yo ya sé, no se talla así, se talla así, con mi mano, no corro más y no me puedo hacer daño. Cuando estaba aprendiendo a tallar. Qué bien, ahí está mi cicatriz. Las cicatrices no van a desaparecer, no van a desaparecer. No creas que tu cicatriz va a desaparecer, pero ahí está. Para mí estos son como trofeitos. Aprendí, de estas cicatrices aprendí. Lástima de los que no aprenden. Hay otros que son más cicatrizados. Tendré muchas otras cicatrices, pero pequeñas. Y me enseñaron. Entonces la cicatriz va a quedar. Y gracias a Dios por las cicatrices que me van a mostrar un descuido en la vida.
una situación en la vida, deja que Jesús en esta hora satisfaga tu necesidad. Deja que Él, a través de su espíritu, ocúltate en el Señor, métete en el Señor, entra en la vida de Dios, para que Él podamos decir, como dijo David, mi copa está rebosando. ¿Rebosando en qué? Rebosando en esperanza. En Romanos 15:3 dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo en el creer para Él. Más adelante habla del Espíritu Santo. 2. Rebosar con amor. Y dice 1 Tesalonicenses 3:12, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos también. 3. Juan 16:24, el gozo. Y dice, hasta ahora nada habéis perdido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Oh, qué bendición encontrar en Dios toda esta llenura. Qué bendición cuando Dios me dice a mí que va a llenar mi copa hasta que ella rebose, que va a orar de tal manera hasta que todas esas cosas que me dolían desaparezcan y que Él sea el que sane mi vida. ¿Por qué no en esta hora le dices al Señor, yo quiero entregar mi dolor? Puedes decírselo. Puedes decirle al Señor, voy a entregarte todo lo que tengo. Yo te invito a que lo hagas en este instante. ¿Te gustaría que te guíen en oración? Tú la puedes hacer, pero no quiero guiar en esta hora. Padre, yo te doy gracias por esta mañana, porque estamos, Señor, ya 15 minutos de terminar esta mañana, pero estamos en tus manos. Gracias porque yo sé que si nos has hablado en esta hora es porque aquí hay hermanas y hermanos que están teniendo momentos difíciles. Todo lo tenemos, somos compañeros en el dolor. Y yo quiero presentarte a esta mujer, a este hombre en esta hora. Te pido que seas obrando con poder y autoridad, que sanes heridas, que limpies corazones, que quites todo lo que no sea de bendición para ellos. Te adoro, te bendigo, te exalto y te doy gracias. Y te pido que rompas las cadenas, que quiebres yugos y que edifiques las vidas con ese poder tuyo y de tu palabra. Te alabamos, bendecimos y exaltamos, Rey, y damos honor y gloria